Advertencia. Al ver todo el contenido de este video, corre el riesgo de entender cómo trabajan las famosas enfriadoras de agua, que son usadas para generar el aire acondicionado, de grandes edificios. Confort Empresarial Latinoamérica, se compromete a explicarle los principios básicos de funcionamiento de estos equipos. En cambio usted se compromete a ver con detalle todos los minutos del contenido de este video. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a otra producción de Confort Empresarial Latinoamérica. Hoy presentamos funcionamiento de chiller para la producción de aire acondicionado, en grandes edificaciones. Si este tema te interesa, quédate con nosotros, pero antes suscríbete al canal. Como el contenido del video es amplio, lo hemos dividido en 5 partes. En la parte 1 explicamos cómo funciona de forma general la planta de agua helada, para generar el aire acondicionado. En la parte 2, explicamos cómo funciona el chiller, en este caso con compresor centrífugo, y condensador enfriado por agua. En la parte 3, tratamos el funcionamiento del evaporador inundado, usado en chiller de gran capacidad. En la parte 4, una vez conocido el funcionamiento del chiller, salimos de la máquina y hacemos una explicación de la planta o sala de máquinas. En la parte 5, explicamos cómo funciona la unidad manejadora de aire, que recibe el agua helada, y se encarga de enfriar el aire. Empecemos con la parte 1. Observamos los componentes del sistema. 1. Chiller centrífugo, enfriado por agua. 2. Circuito de agua helada. 3. Circuito de agua fresca. 4. Torre de enfriamiento. 5. Unidad manejadora de aire. 6. Distribución por ductos. Debemos entender el principio de funcionamiento de estas instalaciones. Vamos a realizar el siguiente análisis. 1. Dentro del chiller encendido, se tiene un gas refrigerante, a baja presión y temperatura en el evaporador. 2. El agua que regresa del edificio, llega al evaporador del chiller, allí el refrigerante tiene muy baja temperatura, así el agua le entrega calor al refrigerante, de esta manera el agua ahora es helada. 3. El refrigerante dentro del chiller, ha recibido el calor del agua helada, y sale del evaporador, porque es succionado por el compresor centrífugo del chiller. 4. El compresor, envía al refrigerante caliente al condensador. 5. El condensador del chiller, es enfriado por un circuito independiente de agua, distinta al agua helada, que llamaremos agua fresca. 6. El refrigerante en el condensador, entrega el calor al agua fresca, este caudal de agua mediante bombas, se lleva a una torre de enfriamiento, para expulsar el calor ganado, al medio ambiente. 7. El refrigerante retorna al evaporador del chiller, pero antes pasa por la válvula de expansión, para recuperar la baja presión y temperatura. 8. El agua helada que acaba de salir del evaporador del chiller, se dirige hacia la unidad manejadora de aire, a través del circuito de tuberías y bombas. 9. El agua helada llega a la unidad manejadora de aire, y se encarga de enfriar el aire que llega a la máquina. 10. El aire ahora ha perdido su calor, y posee menor temperatura, entonces se dirige a los locales, para enfriar a las oficinas. 11. El aire enfría las oficinas, pero gana temperatura, por ello parte regresa a la unidad manejadora de aire, para volver a enfriarse. 12. El agua helada con más temperatura, regresa al chiller, para volver a enfriarse. ¿Qué es un chiller centrífugo? El chiller con compresor centrífugo, es una máquina que trabaja con un ciclo de refrigeración a compresión convencional, usado para enfriar caudales de agua, en aplicaciones de cargas térmicas altas, donde la eficiencia y la adaptación a capacidades de carga menores, resulta fundamental. ¿Cuáles son los componentes de un chiller centrífugo? Siguen siendo los componentes básicos de un circuito de refrigeración tradicional. Así tenemos el evaporador, para recibir el calor del agua, y convertirla en agua helada. Compresor centrífugo, para llevar el refrigerante que sale del evaporador, al condensador del chiller. Se tiene un condensador enfriado por agua, debido a que estos chillers se diseñan para grandes capacidades, es frecuente que el condensador sea enfriado por un circuito de agua, que viene desde una torre de enfriamiento. Se tiene una válvula de expansión, que se encarga de bajar la presión del refrigerante, para volver a recuperar su baja temperatura. ¿Cómo trabaja el compresor centrífugo?
Para entender el funcionamiento del compresor centrífugo, estudiemos las siguientes características. 1. A diferencia de otros compresores, el principio de funcionamiento del compresor centrífugo no se basa en reducir el volumen del refrigerante. 2. El compresor centrífugo funciona aumentando la velocidad del refrigerante, para después convertir la energía cinética obtenida en energía de presión. 3. Para lograr el aumento de velocidad del refrigerante, el compresor centrífugo cuenta con una rueda de impulsores que giran a alta velocidad y que reciben el refrigerante por su centro. 4. Por efecto de la fuerza centrífuga, el refrigerante se desplaza radialmente a través del impulsor, hasta llegar a su otro extremo, por donde es descargado hacia la voluta del compresor. 5. Para convertir la velocidad en presión, la voluta va aumentando el área transversal, por donde finalmente sale el refrigerante a alta presión. 6. La principal ventaja de los compresores centrífugos es su alta capacidad de manejar caudales grandes de refrigerante y sus buenas características de eficiencia. 7. El compresor centrífugo puede regular la cantidad de refrigerante que succiona, cambiando el área de paso en la succión. 8. El compresor centrífugo puede regular la cantidad de presión exacta que necesita, cambiando la velocidad de giro. ¿Cuáles son las 19 características más importantes de los chillers centrífugos? 1. Los enfriadores centrífugos tienen pocas piezas de fricción y por lo tanto, son muy eficientes y fáciles de mantener. 2. Debido al funcionamiento sin fricción, la vibración del chiller es cercana a cero. 3. Los enfriadores centrífugos se encuentran entre los sistemas de enfriamiento más rentables, en altas cargas térmicas. 4. Los chillers centrífugos se pueden utilizar para proporcionar enfriamiento controlado, para una amplia gama de procesos industriales, y climatización de grandes áreas. 5. Los chillers con compresor centrífugo son máquinas costosas. 6. Son equipos que se fabrican con una capacidad de enfriamiento de hasta 4.200 toneladas. Aunque hay chillers centrífugos especiales de mayor capacidad. 7. Las paletas de guía de entrada al compresor centrífugo se utilizan para controlar la capacidad del compresor. 8. A medida que las paletas de guía de entrada comienzan a cerrarse, cambian el ángulo de entrada de gas al impulsor, y se reduce el caudal de refrigerante que entra al compresor, y su capacidad. 9. A medida que las paletas se acercan a la posición cerrada, estrangulan el flujo de refrigerante. 10. Cuando la temperatura de condensación o la carga disminuyen, el compresor reduce las revoluciones para asegurar una eficiencia óptima. 11. El uso de chillers centrífugos de cojinetes magnéticos, haciendo uso de la teoría de levitación magnética, gana terreno por el mejoramiento de la eficiencia de la máquina, y aumento de tiempo de vida útil del equipo. 12. Debido a la forma como trabaja su compresor, se producen chillers centrífugos que no requieren de aceite. Esto aumenta la eficiencia enormemente de los intercambiadores de calor. 13. El sistema libre de aceite evita que se formen películas de aceite en el intercambiador de calor y la tubería, asegurando que el chiller tenga un rendimiento excelente en todo su periodo de funcionamiento. 14. El indicador de eficiencia a carga parcial IPLV en un chiller centrífugo puede ser muy alto, con un valor promedio de 13. 15. En promedio un chiller centrífugo puede consumir entre un 30 a 50% menos de energía. 16. Los chillers con compresor centrífugo pueden tener una vida útil de hasta 30 años, cerca del doble que las unidades tradicionales. 17. Los chillers con compresor centrífugo, en términos de tecnología inteligente, pueden estar equipados con un sistema de limpieza autónoma, y presentar un sistema de mantenimiento completamente automatizado, hasta un punto que no requiere mayor intervención humana para su cuidado, durante todo su ciclo de vida. 18. El módulo de control de un chiller con compresor centrífugo moderno usa las curvas de rendimiento para ajustar su velocidad de funcionamiento y garantizar siempre la máxima eficiencia. 19. Estas enfriadoras incorporan válvulas de expansión electrónica que controla con precisión el volumen de refrigerante que entra en el evaporador.
Empecemos diciendo que el funcionamiento de este evaporador se basa en el hecho de acumular dentro de una carcasa una cantidad de refrigerante en estado líquido, de modo tal que exista un porcentaje que se evapora y abandona el depósito en estado de vapor, mientras otra cantidad lo reemplaza, siempre en estado líquido. El calor que produce la evaporación del refrigerante proviene del agua que se está enfriando. La animación que tenemos en pantalla nos representa el funcionamiento de dos chillers. Recordemos que el chiller es una máquina que tiene internamente un circuito de refrigeración y se encarga de enfriar un caudal de agua. Si detallamos un poco, podemos observar que son dos chillers con condensador enfriado por agua. A esta conclusión llegamos porque cada chiller tiene dos intercambiadores de calor. Un intercambiador es el evaporador y el otro intercambiador es el condensador. Los intercambiadores son los dos recipientes casi cilíndricos, que están acostados, o en forma horizontal. Cada intercambiador de calor tiene su entrada y salida de agua respectiva. Aquí es importante mencionar que en este tipo de chillers, se presentan dos intercambios de calor con dos circuitos distintos de agua, uno en el evaporador para generar agua helada, y el otro en el condensador con el agua del ambiente, para enviar el calor ganado al exterior. Son dos circuitos de agua totalmente diferentes, con temperaturas distintas, esto lo veremos en unos segundos. A la izquierda de los chillers tenemos las bombas de agua, que alimentan al condensador, y a la derecha de los chillers, tenemos las bombas de agua que alimentan al evaporador. Si vemos el panel de control de nuestra planta de refrigeración industrial, podemos detallar que un chiller está encendido y el otro se encuentra apagado. El chiller ubicado en la parte inferior es el encargado de enfriar el agua en este momento. Observemos las temperaturas. La temperatura del agua al salir del chiller es de 42.6 grados Fahrenheit. Este caudal de agua helada se dirige a los edificios para generar el aire acondicionado. Pero antes de ir a los edificios, el agua entra a un tanque aislado térmicamente, que llamaremos tanque de agua helada. Aunque la temperatura del agua, a la salida del chiller es de 42.6 grados Fahrenheit. Al mezclarse con el agua helada del tanque, gana un poco de temperatura llegando finalmente a 45.8 grados Fahrenheit. La presión que requiere la instalación es de 77 libras por pulgada cuadrada, PSI. El agua se dirige a las unidades manejadoras de aire de los edificios, enfrían el aire del sistema de aire acondicionado, y retorna con una temperatura de 52.6 grados Fahrenheit. El delta T o diferencia de temperatura del chiller, en este momento es de 10 grados Fahrenheit. Cada chiller de esta planta, tiene una capacidad de 250 toneladas de refrigeración. Estas enfriadoras de agua pueden regular su capacidad. Esto quiere decir que no siempre que esté encendido un chiller, se está generando las 250 toneladas de refrigeración. Si por ejemplo la demanda de frío es menor, estos chiller pueden bajar un poco su capacidad, y ahorrar energía eléctrica. En este momento, la bomba 3 y 2 se encuentran apagadas. Solo está trabajando la bomba 1, su motor tiene un variador de frecuencia. Esto lo sabemos, porque el panel de control nos informa, que la frecuencia de trabajo en este momento es de 52.9 Hz. Recordemos que cambiando la frecuencia, podemos regular la velocidad de un motor. Si la frecuencia nominal de esta instalación es de 60 Hz, podemos concluir que la bomba número 1, está enviando un poco menos de agua, para adaptarse a la necesidad del edificio. Vamos a analizar ahora la parte izquierda del circuito. Como habíamos mencionado, tenemos las bombas que alimentan al condensador, y detallando podemos ver a las torres de enfriamiento. Es un circuito de agua que no tiene nada que ver con el circuito de agua helada. Recordemos que el condensador de estos chillers es enfriado por agua. El agua recoge el calor del condensador del chiller, y lo lleva a las torres de enfriamiento. Estas torres de enfriamiento se encargan de refrescar esta agua, y retornarla a la temperatura del ambiente exterior. Esto lo realiza con potentes ventiladores. Las mencionadas bombas de este circuito, se encargan de hacer fluir el agua por todas estas tuberías. Las torres de enfriamiento cuentan con variadores de frecuencia en sus ventiladores. Esto con el objetivo de cambiar la velocidad de sus motores. En estos momentos están encendidos solo dos ventiladores, y la frecuencia de cada uno es de 48.1 Hz. Esto quiere decir que el sistema está trabajando a una capacidad menor, porque la frecuencia nominal es de 60 Hz.
En conclusión podemos afirmar que tenemos una planta de agua helada bastante eficiente. Porque tanto el chiller, como las bombas de agua helada, las bombas del condensador, y los ventiladores de las torres de enfriamiento, se adaptan a cargas térmicas inferiores a la capacidad máxima. De esta manera no se desperdicia energía eléctrica. Vamos a analizar los parámetros de control, que determinan el funcionamiento de la unidad manejadora de aire. Primero vamos a entender cómo son los flujos de aire. A. Porcentaje de caudal desde el exterior. Este caudal se utiliza para renovar el aire dentro del edificio. B. Porcentaje de caudal hacia el exterior. Este caudal se rechaza al ambiente, para dar paso al nuevo aire, que viene del exterior. C. Porcentaje de caudal de recirculación. Es el caudal que puede volver a utilizarse. La concentración de CO2 influye en su valor. D. Caudal de suministro, es el caudal que definitivamente se va a enviar al edificio. E. Caudal de retorno, es el flujo de aire, que retorna de la edificación. Vamos a analizar cada variable presente. 1. Porcentaje de apertura del damper, que controla la entrada de aire exterior. En este caso se encuentra a un 20% de apertura. 2. El sensor que mide la caída de presión en el filtro, se encarga de indicar el estado del filtro. Para ello compara la presión después del filtro, con la que tenía antes. Si la caída es alta, quiere decir que está tapado, y requiere mantenimiento. 3. Flujo de aire que maneja el equipo. Es el caudal definitivo, que suministra la unidad de tratamiento de aire. Para este caso es de 1494 metros cúbicos de aire por hora. El valor mínimo, que debe suministrar este sistema, es de 1405 metros cúbicos por hora. Si tomamos en cuenta, que aproximadamente por cada tonelada refrigeración, la unidad manejadora debe enviar 680 metros cúbicos por hora, podemos afirmar que en este momento, la carga térmica de la suma de los locales, es de 2.17 toneladas refrigeración. 4. Sensor de temperatura de la mezcla. Estamos hablando de la mezcla entre aire de recirculación, más aire desde el exterior. La temperatura de esta mezcla, según el panel de control, es de 28.9 grados Celsius. 5. Porcentaje de apertura del agua de enfriamiento, en este caso procede de un chiller. El porcentaje de apertura es del 58%, porque se requiere enfriar menos carga de la máxima. Si tomamos en cuenta, que para aplicaciones de aire acondicionado, aproximadamente por cada tonelada refrigeración, se requiere de 2.4 galones por minuto, podemos afirmar, que para este porcentaje de apertura, el caudal de agua que viene del chiller, es de 5.25 galones por minuto. 6. Porcentaje de apertura de la válvula de calefacción. Como la unidad manejadora de aire está en modo frío, tiene 0% de apertura. En este caso el agua procede de una caldera. 7. Velocidad del ventilador de suministro. El panel de control informa, que la velocidad está en un 30% de la máxima, que puede suministrar. Esto se debe a que la carga de enfriamiento, es menor a la máxima. Sin embargo se debe notar, cómo a pesar que la velocidad de la turbina es baja, el sistema de control permite que se supere la presión mínima que necesita el sistema. 8. Temperatura de suministro. En este caso el set point, ha sido colocado en 17.2 grados centígrados. En este momento la temperatura que está logrando esta unidad manejadora de aire, es de 18.2 grados centígrados. 9. Presión estática. Es la presión que mínimo debe tener la distribución, para hacer llegar el aire a todas las salidas. En este caso el set point de esta instalación, es de 373.63 pascales. Sin embargo la presión actual de la instalación es de 383.70 pascal. 10. Temperatura del aire de escape, que sale del interior para no volverse a usar. El valor que registra el panel de control, es de 30.6 grados centígrados. 11. Compuerta de salida del aire, en este caso abierta al 20%. 12. Indica el estado de encendido de la rueda térmica, en este caso ON. 13. Porcentaje de apertura, de la compuerta que controla la recirculación de aire. En este caso está abierta en un 80%. 14. Velocidad del ventilador de retorno. Aquí se indica que posee un 20% de la velocidad total. 15. Parámetros correspondiente al aire de retorno.
Temperatura del aire de retorno 29.2 grados Celsius. Humedad relativa del 52%. Concentración de CO2 de 1090 ppm. Como los valores recomendados de ppm, usualmente deben estar entre 400 y 800. En este caso, se debe aumentar la renovación de aire, y disminuir la recirculación, que en este caso está en un 80%. Gracias por acompañarnos.